La presente exposición se enmarca en las Jornadas de Ciencias Económicas, Investigación y Vinculación 2020 de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. El título de la ponencia es Cambio organizacional desde la innovación y complejidad, y los autores son el profesor Rodolfo Echegaray, quien se desempeña como profesor adscripto en la asignatura de Análisis Organizacional, y por quien les habla, que es el profesor Ramiro Nuzán Letrí, profesor titular de la misma asignatura. Esta investigación se enmarca dentro de lo que es todas las actividades que se llevan a cabo en la asignatura en el marco de la investigación en cátedra. Como introducción al presente trabajo podemos enfocarnos en que el mundo de hoy en día es cada vez más dinámico y complejo, en el cual entonces el cambio es una variable que es una constante en realidad, porque siempre está presente. En este entorno altamente competitivo nos encontramos entonces con permanentes disrupciones, con nuevas formas y nuevas propuestas, nuevas formas de hacer todas las cosas que se realizan en cualquier tipo de organización y en el mundo en general. También nos podríamos poner a pensar cuál puede ser, por ejemplo, hoy en día que estamos ante esta situación de pandemia, cuál podría ser en definitiva el impacto, por ejemplo, más allá de los efectos económicos, sino también en la cultura, en la forma de comunicarse, de interactuar, tal como hoy en este marco de la jornada justamente de ciencias económicas lo estamos haciendo de una forma también un poco distinta a la habitual. En el trabajo vamos a ver justamente la interpretación de la interrelación entre los tres tópicos en los que se basa el presente trabajo y la presente investigación, que tiene que ver con un ambiente altamente complejo, una situación de profundo cambio que va a generar en definitiva o va a llevar a la innovación. En el tema de conceptualizar a la innovación nos vamos a encontrar con que tenemos distintos conceptos. Algunos expresan que se puede pensar la innovación como un proceso, como una estrategia, un resultado en los cuales se agrega valor. Entonces, la innovación como una actividad que transfiere valor es un proceso estratégico también. Pero nos vamos a centrar también en un tema de la administración de la innovación como ese proceso de adición de valor a lo largo de toda la cadena de las organizaciones, tanto de sus macro como de sus micro infraestructuras, dentro de las cuales la organización, el empresario o el individuo interviene para obtener resultados nuevos u originales que son también específicos. Es decir, la innovación genera cambio y podríamos también expresar que puede ser vista como el cambio en sí misma. En cuanto a temas de clasificar, por ejemplo, distintos tipos de innovación, podemos decir que ha sido ampliamente estudiada, en particular desde el enfoque del economista Joseph Schumpeter y sus seguidores, que por ejemplo podemos ver dentro de la amplia bibliografía. En general se puede clasificar en 5 tipos a la innovación, tal como podemos ver en el cuadro que está a la izquierda dentro de esta diapositiva. También otros autores, como por ejemplo Chiavenato, plantean 3 formas, o 3, más que formas, son zonas de innovación en la organización, partiendo de una innovación básica, una innovación relativa y otra conceptual. La básica tiene que ver con aquella que es de más veloz y rápida aplicación, con escasos inconvenientes para poder llevarla a cabo. Por otra parte, la innovación relativa tiene que ver con cuando tenemos productos o servicios ya existentes dirigidos a nuevos mercados. Y por último, la innovación conceptual implica nuevas ideas, propuestas de valor y también modelos revolucionarios de negocios que va a generar cambios profundos en la organización para su efectiva aplicación. Otra cuestión a tener en cuenta es cuál sería en definitiva el formato de la innovación. Básicamente podemos clasificar a aquellos que quedan bajo el control de la organización de los que ejercen de alguna manera una influencia recíproca, o bien que se encuentran dentro de un campo distinto, es un campo externo a la organización. Y así podemos también relacionarlo con lo que tiene que ver con la innovación social, la innovación filosófica y
En este sentido, podríamos decir que nos encontramos con situaciones de constante cambio en la sociedad, siendo el resultado de múltiples factores que se conjugan para mostrar una nueva dirección. Por ejemplo, la preocupación creciente con la cual nos encontramos en temas, por ejemplo, de contaminación ambiental, o cuestiones que no están obviamente escindidas de lo que es la innovación política, por ejemplo, cuando se establecen innovaciones de carácter legal, legislativo, como todas aquellas que surgieron como consecuencia de ciertos escándalos corporativos, como es el caso de Parmalat en Europa o el caso de Enron en Estados Unidos. Además, nos encontramos con la innovación filosófica, que abre el juego al efecto que el pensamiento filosófico tiene en la sociedad y en la forma en la que ésta se administra y se conduce a sí misma, en definitiva, ¿sí? En la siguiente diapositiva hacemos foco en lo que sería en el aspecto del cambio, pero visto como un ciclo de cambio. Y vamos a partir tanto desde un cambio tecnológico cuántico o radical, denominado así según los autores. En este sentido es un cambio fundamental en la tecnología que revoluciona los productos o la forma en las cuales se elaboran, rompe el marco de referencia de la organización y a menudo crea un nuevo equilibrio, porque toda la organización en definitiva tiende a transformarse. Por otra parte, nos encontramos con los cambios tecnológicos incrementales o directamente cambio incremental, que es un cambio que es progresivo y gradual. El proceso de cambio se inicia una y otra vez, y aunque su duración es totalmente relativa e impredecible, sin embargo podemos afirmar que de la observación de la realidad a nivel global podríamos aseverar que estos cambios se van a verificar con una velocidad cada vez mayor. Otro aspecto a tener en cuenta y que hemos abordado dentro de la investigación tiene que ver con los mecanismos organizacionales para desarrollar la innovación. En este sentido, usualmente vamos a ver que los departamentos creativos se constituyen como un puntapié principal para iniciar la innovación dentro de la organización. Sin embargo, hay que destacar que la misma tiene que ser vista como una actividad que sea interfuncional, es decir, que de alguna manera estemos pudiendo relacionar todo lo que se realiza dentro del ámbito organizacional. En este sentido, vamos a ver que la cultura es la base del proceso de generación de ideas e innovación, tal como podemos ver en esta diapositiva. Aquí podemos observar que dentro de un gráfico que nos presenta, por ejemplo, una pirámide organizacional, tenemos en definitiva la cultura ubicada en la base de esta pirámide para llegar en definitiva hasta la visión. Es decir, vamos a tener en cuenta la cultura, cuáles son los sistemas involucrados para el desarrollo de actividades que van a generar ideas y por supuesto van a implicar una visión que implica en definitiva la generación de ideas visionarias. En este sentido hay autores clásicos como por ejemplo Mintzberg que han explicitado dentro de los modelos organizacionales a la adocracia como la configuración más adecuada cuando se habla de innovación. Y estas expresiones no son expresiones actuales, sino que tienen ya más de 30 años de antigüedad. Esta configuración estructural, que es la adocracia, necesita de ciertos dispositivos de enlace que van a intentar fomentar la adaptación mutua, que es su mecanismo coordinador principal, para actuar dentro de los equipos, pero también entre ellos, y que a su vez se encuentran situados en distintos puntos de la organización, trabajando en definitiva en lo que se denominan constelaciones de trabajo dentro de este modelo organizacional. Para el autor, innovar significa en definitiva romper con las pautas establecidas. Así, entonces, la organización innovadora no puede contar con ninguna forma de normalización para lograr su coordinación. En este sentido de la cultura y la estructura organizacional, en definitiva, que se relacionan, podemos ver que el crecimiento organizacional llega
implica de alguna manera también la complejidad y un aumento de la diferenciación tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, y esto puede implicar problemas en cuanto a generar o perjudicar en definitiva procesos de innovación. Ya que mientras más grande es la organización, también la misma tiende a complejizarse, a jerarquizarse, a dispersarse, aspectos que van a atentar todos ellos en la innovación a la cual puede acceder o está enfocada quizás la organización. En respuesta a esto, según algunos autores, son mayores las normas y valores que enfaticen la comunicación lateral y la cooperación interfuncional. Aquí nos retrotraemos a la otra diapositiva que habíamos estado analizando anteriormente en cuanto a ver el tema de todo el proceso creativo cuando pensamos en las distintas funciones de una organización, que lo tenemos que ver no como compartimentos estancos, sino dentro de una dinámica interfuncional. Entonces, porque concluyendo de alguna manera vamos a saber que mientras más niveles jerárquicos nos encontremos en una organización, va a de alguna manera impedir que los creativos tengan autoridad sobre sus creaciones, y así también cuando las habilidades y el conocimiento requerido para la innovación se dispersan en muchas subunidades y funciones, y en las cuales muchas veces no existe demasiada coordinación o comunicación, va a ser muy difícil para el defensor del producto, en definitiva, coordinar todo este proceso de innovación. Es así como el rol de las personas es crucial en este tema, puesto que muchas innovaciones ocurren con científicos que suelen a veces abandonar sus empleos en corporaciones y crean los nuevos productos en sus propias empresas. Entonces aquí se da un fenómeno que tiene que ver con toda esta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque todo cambio en una organización va a conllevar una modificación en cuanto a las actividades cotidianas, a las relaciones laborales, a las responsabilidades, los hábitos y comportamientos que tienen habitualmente esas personas que conforman esa organización. Y las verdaderas transformaciones empresariales van a suceder solo con la participación efectiva de las personas que componen a esa organización. Por eso es importante cambiar la mente de los empleados y prepararlos para lo que vendrá. Pero esto, por supuesto, tiene que ver también con un cambio de mentalidad, incluso de la alta gerencia de las organizaciones. Entendiendo que el cambio tiene diferentes formas de aplicación, es posible entonces construir un continuo del cambio que nos permita comprender mejor su interacción con la organización, tal como puede observarse en esta diapositiva. En un extremo nos encontramos con una situación ideal de mínima resistencia interna en la organización, con poco poder por parte de los agentes resistentes, y a su vez todos los datos y la energía para encarar el cambio por parte de la dirección. Puede estar acompañada también de riesgos productivos, económicos, financieros, tecnológicos y comerciales. Así como tenemos un punto, tenemos el otro extremo. Y por supuesto tenemos que ver, por ejemplo, pensar en este continuo del cambio también como un continuo que sea estratégico en cuanto a poder llevar el cambio a la organización, al interior de esta organización. Por otra parte, ¿cuáles serían las condiciones organizacionales para propiciar la innovación? Y aquí podemos verlo desde el punto de vista de cuáles son los objetivos estratégicos. Desde objetivos estratégicos más bien enfocados en un liderazgo en costo, en la eficiencia y la estabilidad de la organización, a pensar objetivos estratégicos más orientados hacia cuestiones que hacen a la diferenciación, a disrupciones, a lograr mayor flexibilidad y mayor innovación. Y entonces podemos relacionar estos objetivos estratégicos con distintos tipologías estructurales, organizacionales, que van desde una estructura funcional hasta una estructura, por ejemplo, en equipos. Entonces, algunas condiciones necesarias para lograr introducir la innovación en la organización podríamos tenerla en cuenta con respecto a la estructura organizacional, con lo que hace a la cultura corporativa y al estilo de gestión.
esto está desarrollado en el trabajo, pero por ejemplo este último aspecto del estilo de gestión tiene que ver con que sea un estilo acogedor, envolvente, impulsor, que desde la alta gestión de la organización hasta el supervisor más bajo dentro de la estructura se caracteriza por nociones como liderazgo, pero un liderazgo efectivo, una verdadera motivación, una motivación positiva, la comunicación y la ayuda mutua. Finalmente, para llegar un poquito a las conclusiones, podemos decir que se ha podido dar lugar al cumplimiento de los objetivos que se habían planteado en la organización en cuanto al estado de situación con respecto al cambio organizacional y a la dinámica de innovación y cambio en un ambiente complejo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta relación de innovación con las diferentes configuraciones organizacionales, si bien hemos hecho un pequeño avance, es un tema a profundizar y seguramente será tenido en cuenta en posteriores investigaciones. En este sentido, hay que vincular al cambio y a la innovación en un entorno complejo que tenía que ver también con los objetivos planteados en la investigación, para de esta manera lograr la viabilidad y la trascendencia de la organización en el tiempo. Y de este modo, un aspecto que es fundamental en la formación nuestra como docentes y también como investigadores, que tiene que ver con el rol del licenciado en administración y en su formación en un enfoque basado en competencias. Finalmente también sabemos que los antiguos paradigmas de estabilidad no logran que las organizaciones alcancen su ventaja competitiva, y así también la innovación es un cambio en sí misma, es fundamental para el desarrollo de la competitividad, y las organizaciones que no se adaptan lamentablemente en este entorno cada vez más turbulento, más cambiante y desafiante y complejo, van a tener que forzarse a ese cambio o finalmente en definitiva van a desaparecer. Como último mensaje, cabe decir que es necesario entonces continuar con el estudio de la innovación como factor de cambio organizacional en un ambiente de alta complejidad para amalgamar las configuraciones organizacionales con los diferentes niveles de innovación. Esperamos que haya sido de el agrado de todos los oyentes este video y los esperamos en estas jornadas de Ciencias Económicas 2020, en este entorno también que ha sido complejo, distinto y al cual tenemos que todos adaptarnos.